Con esta información estamos concluyendo esta noche de noticias. Gracias por permitirnos llegar a todos y cada uno de sus hogares. Que tenga usted una excelente noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Arturo Maximiliano García, esto es Pesos Centavos. Hoy es 16 de marzo del 2020 y vamos a arrancar con un caso más de la vida real. Y una vez más, el dólar está por los cielos, alcanzando máximos históricos que podrían llegar a impactar los precios de productos que importamos de Estados Unidos, incluso de Europa, algunos, bueno, todos tasados en dólares prácticamente, y en este sentido el sector automotriz podría ser uno de los impactados por el tipo de cambio si es que esta situación actual, coronavirus, guerra petrolera, se mantiene por algunos meses más. Sin embargo, siempre estará la opción de un seminuevo. Aunado a la depreciación del peso, la confianza del consumidor ha venido registrando bajas en los últimos meses. Los consumidores dicen estar menos animados a comprar un bien duradero como lo es un auto, y esto podría dar lugar a la consolidación de un mercado alternativo para las agencias de autos, que es la venta de carros usados o también denominados de manera más atractiva y comercial como seminuevos. Hay quienes quieren comprar nuevo y no les alcanza, o simplemente algunos prefieren no comprar algo que se deprecia en su valor en un 20% apenas lo ruedas afuera de la agencia. Los seminuevos presentan ventajas distintas a los carros nuevos, las cuales puedes considerar si tienes la necesidad de comprar un auto y en ese momento un vehículo con 0 kilómetros no está en tus posibilidades económicas. Hay otros temas a considerar. ¿Cuáles serían las ventajas de estos seminuevos comprados en agencia? Además del precio, ¿verdad? En primer lugar, pueden contar con una serie de certificaciones y garantías que los hace casi tan atractivos como uno nuevo. Además, la ventaja de contar con toda su documentación en regla, tratándose muchas veces de automóviles que en la gran mayoría de las ocasiones han tenido un solo dueño. Lo mecánico, se trata de autos que supuestamente fueron revisados mecánicamente y permiten que se puedan dar garantías que cubran cualquier descompostura, comúnmente por un año sobre las mismas unidades seminuevas en favor de quienes los compraron. Sin embargo, no está de más una revisión externa inmediata. Si lo quieres sin un rasguño, compra uno nuevo. Un seminuevo, como su nombre lo dice, no es un carro nuevo. Esto implica que a pesar de las ventajas que puede tener, algún desgaste tendrá. Fíjate que esos desgastes no te generen costos adicionales a corto plazo. Un pequeño rayón casi imperceptible, alguna manchita en la tela o piel no sería necesariamente una situación que te implique repararla, pero lo que sí puede ser, por ejemplo, es algún desgaste en las llantas. Las agencias de carros nuevos que han abierto el segmento de seminuevos tratan de vender autos en muy buenas condiciones, pero siempre será necesario una revisión minuciosa de los detalles y, de ser posible, hacer una prueba mecánica y de manejo. Pregunta a la agencia de autos si adicionalmente a la garantía que te ofrecen se puede obtener una garantía extendida por más años, tomando en cuenta que es un carro usado. Muchas veces nos puede quedar la duda si no habrá un vicio mecánico oculto que más temprano que tarde impida el correcto funcionamiento del coche y te empiece a costar dinero extra. Y la regla de oro en el consumo siempre es comparar. Un seminuevo sigue siendo una compra que se basa en los principios básicos del consumo, el comparar alternativas de acuerdo a elementos como rendimiento de gasolina, costo de servicios, qué tan cotizados son en caso de reventa y cuánto pagarás por el seguro mismo, que es obligatorio desde el 2015, son datos importantes también para tu seminuevo. Y te invitamos a que te quedes. No todo es coronavirus, oye, muchas cosas relacionadas con coronavirus, algunas otras no. Quédate en Pesos y Centavos.
le decía que no todo es coronavirus, pero sí nos arrancamos con una, y Aeroméxico ha anunciado un recorte de 40% en su capacidad, digamos, en sus vuelos, por así reflejarlo, en vuelos al extranjero, particularmente los de largo alcance, seguramente los destinos a Europa y también los que van pues a varias ciudades de los Estados Unidos. Ha anunciado también esta importante aerolínea que habrá recortes a directivos. Dicen que pues a veces se empieza de arriba hacia abajo, y el propio director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, anunció un 20% de recorte en su salario, pero también pues están valorando estrategias junto con el sindicato que tienen que ver con las ausencias que pudieran obviamente justificarse ante esta pandemia que tuvieran los trabajadores de la aerolínea. Se habla en principio de un esquema de ausencias o faltas sin goce, justificadas pero sin goce de sueldo, y esa es pues una situación que tienen que arreglar justamente con los sindicatos y que seguramente será valorada en otros tipos de sectores, no solamente Aeroméxico, también Avianca, esta importante línea aerolínea colombiana, pues también ha anunciado precisamente que tendrá pues ajustes en sus vuelos. Hay que tomar en cuenta que esta situación puede todavía profundizarse, toda vez que si se siguieran cerrando destinos, fronteras para viajeros de distintos lugares del mundo, pues las primeras que resentirían esta situación son precisamente las aerolíneas y seguirían cancelando vuelos a algunos destinos. Y en otro tema que tiene que ver con la parte también económica, pero saliéndonos del sector de las aerolíneas, la banca pues ha anunciado, y eso sí no tiene que ver con el coronavirus, habían dicho ante una especie de amenaza que hubo en el Senado, prácticamente entrando esta legislatura, el senador Ricardo Monreal advirtió sobre lo altas que eran las comisiones en México, que te pueden cobrar, por ejemplo, por, no sé, el cargo de anualidad de la tarjeta, como muchas otras. Había miles de comisiones, no me lo va a creer, pero han recortado 1,700 comisiones. Aquí está el juego un poquito engañoso, le voy a decir por qué. Han recortado comisiones estos 51 bancos que conforman este sistema bancario nacional, pero lo que se quería no es que recortaran las comisiones, algunas inclusive estaban hasta en desuso. Lo que está buscando es que corten los montos de esas comisiones. Finalmente, bueno, pues se anuncia que esa es la tendencia, pero aparentemente los números son solamente que habrá menos comisiones. Por lo pronto, en la Convención Nacional Bancaria que celebró pasado fin de semana en Acapulco, también estuvo el presidente de la República y anunció que no habría modificaciones, digamos que al marco legal que toca la banca en México, lo cual es buena noticia para los banqueros. Para nosotros, los mexicanos consumidores, si queremos comisiones más bajas. Quédate aquí en Pesos y Centavos, vamos con otros temas importantes para tu bolsillo. En 1975, un joven que todavía no terminaba ni la carrera, estaba en una de las universidades más prestigiadas del mundo, Harvard, empezó desde su cochera un proyecto que hoy dudo que haya quien no conozca a la marca Microsoft. Ese joven de nombre Bill Gates dejó esta escuela, dejó los estudios para empezar su empresa, y finalmente hoy el mundo no se podría entender, el mundo tecnológico particularmente, sin este gran cerebro, gran mente de las épocas contemporáneas del mundo. Y Bill Gates decide retirarse, finalmente deja ya el consejo de su propia empresa, la empresa que fundó, y mire cómo debería ser en el caso de la gente que ha obtenido este éxito, se dedicará a la filantropía. Tiene una fundación muy importante, Melinda y Bill Gates, que trabajan en muchos sectores, particularmente el sector
de la salud y bueno, pues acá estará empeñando sus esfuerzos. Quien culmina esta parte de las finanzas personales, cuando logras justamente ese éxito, esa capacidad económica, pues devolver a la sociedad lo que se te dio. Y bueno, pues este ícono de la tecnología, de las empresas y en general de conocimiento se retira de Microsoft para dedicarse solamente a dar, ya no solamente a tomar. Y bueno, el Senado canadiense aprobó ya el TEMEC, noticia importantísima, económicamente fundamental para nuestro país. Si no fuera por la circunstancia que atravesamos, hubiera tenido gran impacto en bolsa, hubiera tenido gran expectativa para la economía nacional y seguramente para la economía de la región. Desafortunadamente atravesamos momentos donde pues las bolsas están desplomándose, el tipo de cambio se cae y muchas otras situaciones porque estamos ante la incertidumbre de una pandemia que no conocemos exactamente de curas. Está complejo el tema del diagnóstico y tampoco conocemos a ciencia cierta cuándo terminará esta situación que hoy pues amenaza prácticamente a todo el mundo y que México no es la excepción. Estamos inmersos en una situación muy compleja. No deje de gastar en la medida de lo posible, a lo mejor la compra online para no cometer imprudencia, pues tratemos de tomar las precauciones adecuadas. La economía, lo hemos platicado muchas veces en pesos centavos, tiene que ver con el consumo. Recuérdelo. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo lunes aquí en el 9 de Televisa.